La guerra que define a una nación depende de una campaña librada en el mar. ¡Fuego! Que transforma la guerra naval para siempre. La Guerra Civil estadounidense no solo fue el conflicto más sangriento. En muchos aspectos fue el primer conflicto moderno. Armas secretas, sorpresas turbadoras e historias de gran valor, todas perdidas bajo las olas. Puede ser un naufragio. Adelante. Imaginen si pudiéramos vaciar los océanos. Dejar que el agua se drenara para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos. Usando datos precisos y tecnología asombrosa para traer la luz, una vez más, a un mundo perdido. Esta vez, cómo este monstruo de metal creó una revolución naval. Debió haber sido terrorífica. Imaginen el horror. ¿Qué revela un naufragio destrozado sobre una carrera de armamento secreta? Todavía quedan secretos por descubrir. Esta era una leyenda. ¿Y qué nueva arma terrorífica destruye uno de los buques de guerra más poderosos jamás construidos? Drenando los océanos. Durante 4 sangrientos años, una nación entera se desgarra en busca de su destino. Eran estadounidenses contra estadounidenses. Entre 1861 y 1865, la Unión y la Confederación están en combate a través de una frontera de 4.300 kilómetros. Pero los historiadores ahora entienden que las batallas en tierra cuentan solo una parte de la historia. La guerra en el mar afectó mucho y dramáticamente la trayectoria de la guerra. El conflicto naval tiene lugar en ríos, lagos y en toda la costa estadounidense. Increíblemente, más de 2.000 naufragios de la guerra civil sobreviven. Y una de las más significativas se encuentra aquí, en las aguas de Virginia. A medida que el océano Atlántico es drenado, comienza a emerger un buque de guerra despedazado. El resultado de una batalla que envía ondas de choque a todo el mundo. El arqueólogo marítimo James Delgado y la historiadora Anna Gibson Holloway están en Hampton Roads, buscando un cuerpo. Totalmente convencido de que estamos en el lugar correcto. Es una escena increíble. Sí, es un campo de batalla. Están en un tramo de agua que, en marzo de 1862, era el más peligroso de Estados Unidos. Al oeste se encuentra la capital de la Confederación, Richmond. Al norte, la capital de la Unión, Washington, D.C. Es un punto crítico, así que no es sorprendente que este sea el escenario del primer gran encuentro naval de la guerra civil estadounidense. Los confederados tienen la mayor parte de Virginia. Pero en el lado norte de Hampton Roads, una única fortaleza de la Unión es el hogar de un escuadrón de buques de guerra. Uno de ellos es el USS Cumberland. Elegante, rápido y fuertemente armado. Cuando se lanzó 20 años atrás, era la nave más poderosa de la Marina de Estados Unidos. Pero en la tarde del 8 de marzo, informes asombrosos llegan a la base de la Unión. Testigos presenciales describen una extraña embarcación que avanza hacia el Cumberland. En minutos, este desaparece. ¿Pero qué lo hundió? ¿Y cómo?
Bajarían directo por el río Elizabeth hacia el corazón de Hampton Roads. Así que entran por aquí. Y aquí es donde los atacan. Esta debió ser una gran batalla. La investigación de James y Anna es parte de un estudio exhaustivo del paisaje submarino aquí. Pero no es fácil. Es agua muy oscura. Es un río que baja y se encuentra con el mar. Es fangoso. No puedes ver tu mano frente a tu cara. El sonar de haz múltiple del equipo dispara ondas de sonido al fondo marino, mapeando la forma y el tamaño de cualquier cosa en el lecho marino con un perfecto detalle en 3D. Los datos de las exploraciones empiezan a aparecer. Un contorno fantasmal. Asombroso. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos justo sobre el naufragio ahora. Lo que vemos son las maderas y el casco más o menos intacto del Cumberland. Así que vemos una tumba de guerra. Sí, exactamente. Para descubrir lo que pasó aquí, podemos combinar los datos del escaneo con un potente software gráfico y descubrir una de las primeras bajas navales de la guerra civil. Una escena increíble emerge. Herrajes corroídos. Luego los retorcidos restos de un gran casco de madera. Aún se puede ver el contorno, la forma del Cumberland. Maderas articuladas, los laterales de la nave. Tienes la sensación de que este barco se encuentra ahí, envuelto en lodo. Es una escena inquietante. ¿Pero contiene pistas? Hay un cañón enterrado en el barro. Algo normal para una batalla de esa era. Pero esto no es normal en absoluto. Escombros repartidos en más de 106 metros. Algo mucho más destructivo que las balas de cañón golpeó al Cumberland. Usando las historias contemporáneas y las evidencias del naufragio drenado, podemos devolver un momento extraordinario a la vida. Mientras el Cumberland yace anclado, de repente se ve desafiado por una nave diferente a cualquier otra. Un barco sin velas, pero impulsado por vapor. Un barco cubierto, no de madera, sino de metal. El primer Ironclad estadounidense, el CSS Virginia. El barco confederado está lleno de armas. 6 cañones pesados y 4 rifles de gran tamaño. No es de extrañar que los testigos hayan pensado que era la criatura terrible de una pesadilla. Tomaron las armas y empezaron a disparar. Las descargas salían de su costado. Imaginen el horror. El Virginia se acercó demasiado al Cumberland, tanto que los hombres que estaban a bordo del Cumberland recuerdan que oían las burlas y las risas dentro del Virginia. Casi inmune a un costado del Cumberland, el Virginia avanza directamente hacia su enemigo de madera, implementando una táctica más familiar para el Imperio Romano que para el siglo XIX. Un enorme ariete metálico. Su enorme poder y su impulso hacen el resto. El impacto es devastador y envía a 121 hombres a su muerte. El Virginia inmediatamente dirige sus armas hacia otra nave de guerra de la Unión y también la hace pedazos.
fue la derrota más decisiva de la Armada de la Unión hasta Pearl Harbor, por lo que fue una sorpresa absoluta. Y lo que sucede en ese momento es que ese tipo de barco se vuelve obsoleto. La era de los muros de madera termina y todos aclaman la era del hierro. Pero los confederados no son los únicos que trabajan en un arma secreta. La Armada de la Unión también tiene una. Esta, el USS Monitor. Un tipo muy diferente de Ironclad. El día después de la extinción del Cumberland, los dos buques de guerra de metal se reúnen en uno de los momentos decisivos de la guerra civil. A medida que las aguas de Carolina del Norte comienzan a ser drenadas, los restos de uno de estos monstruos de hierro comienzan a emerger de las profundidades. Cabo Hatteras. Aquí, cerca de Carolina del Norte, se encuentra una leyenda de la guerra civil, el USS Monitor. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, lidera aquí un esfuerzo para descubrir los secretos de este buque de guerra revolucionario. La historia del Monitor ha estado manchada por mucho tiempo por la propaganda de los tiempos de guerra. El equipo espera que el naufragio pueda revelar la verdad. La filmación subacuática solo muestra una fracción de lo que se extiende por el fondo marino. Pero al usar décadas de datos cuidadosamente recopilados, ahora podemos drenar el océano Atlántico para descubrir el último lugar de descanso del segundo Ironclad de Estados Unidos. Y ahora a la vista, todo lo que queda de un buque de guerra pionero. Como un ser extraterrestre ahogado, el Monitor está boca abajo, con el casco hecho pedazos, claramente de metal, al igual que el CSS Virginia, con una gruesa armadura de hierro. La forma distintiva de la armadura de hierro todavía está ahí. La punta de la proa está bien definida. Justo ahí está la tumba del buque de la guerra civil estadounidense. El mayor desafío del Monitor llega en Hampton Roads, cuando se enfrenta al CSS Virginia, justo un día después de que el barco confederado destruyera el Cumberland. Para descubrir cómo luchó el Monitor ese día, los arqueólogos marinos traen cuidadosamente a la superficie partes clave de él. ¿Su objetivo más importante? La primera torreta de armas utilizada en combate. La recuperación de la torreta fue una empresa increíble, y en ella lo que se descubrió fue una cápsula del tiempo. Se analiza en el Baton Conservation Laboratory de Virginia. Así. Si tomas la historia del Monitor como un rompecabezas, es sencillo obtener los bordes externos porque usas el registro histórico. Pero para comprender la historia exacta hace falta la arqueología y la conservación. Descubren que la torreta mide 3.6 metros de ancho, 2.7 metros de altura y está envuelta en una armadura de 20 centímetros. Más gruesa que la de cualquier otro barco a flote, incluido su rival, el CSS Virginia. Los investigadores escanean la torreta usando láseres buscando daños de la batalla. Y hallan evidencias de fuego confederado. Pero también pruebas de que la armadura del Monitor lo repelió.
Dentro de la torreta, 2 soportes de cañones. Armados con estos nuevos hallazgos del laboratorio, podemos regresar al paisaje drenado debajo del Atlántico y usar gráficos de computadora para levantar el naufragio del Monitor del fondo del mar, colocarlo en la posición correcta y reemplazar su torreta. Ahora esta ingeniosa tecnología puede verse operando como pretendían sus diseñadores. La torreta se asienta sobre un anillo de latón, lo que le permite girar 360 grados. En una época en que las armas solían estar fijas, esta maniobrabilidad instantánea les da a los navegantes de la Unión una gran ventaja. Al igual que el segundo cañón. Cuando uno dispara, el otro retrocede dentro de la torreta para ser recargado. Solo cambiaban entre el uno y el otro. Así que, ¿cómo se compara el Monitor con el Virginia que lo conquista todo? A primera vista, el favorito parece ser el barco confederado. Es más de 30 metros más largo que el Monitor, con 10 armas enormes a comparación de las 2 del Monitor, y una armadura de acero de 10 centímetros de espesor, aunque su temible ariete se perdió cuando hundió al Cumberland. En contraste, el Monitor parece insignificante, pero él es más rápido y tiene una armadura aún más gruesa en su torreta. Y aunque solo lleva 2 armas, son increíblemente maniobrables. ...9 de marzo de 1862... un día después de haber hundido al Cumberland. El Virginia sigue amenazando a la flota de la Unión. Entonces envían al Monitor a desafiarlo. Al mando está el teniente John Warden. Tenían mucho miedo. Los hombres en el Monitor recuerdan una abrumadora sensación de silencio. Como los astronautas yendo al espacio, es la primera vez que lo hacen y de seguro hay temor, pero al mismo tiempo, todo se encuentra actualizado. ¡Fuego! Las armas de la torreta de John Warden siguen cada movimiento de su enemigo, lanzando disparo tras disparo. Pero la armadura del Virginia hace su trabajo. Los disparos del Monitor rebotan y caen al agua. Durante 4 horas los Ironclad lo intentaron. Ninguno de ellos pudo lanzar un golpe decisivo, hasta que un tiro afortunado del Virginia logra lesionar al comandante del Monitor. La cabina del piloto es impactada por armas del Virginia. ¡Señor! De inmediato John Warden queda ciego temporalmente. Hay un caos repentino a bordo del Monitor porque cae gritando: ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! El Monitor se retira para un informe de daños. Cuando regresa, encuentra el campo de batalla vacío. El Virginia, también dañado, ha regresado a su base. Ninguno de los dos pudo averiguar cómo eliminar al otro barco. Diría que fue un empate. Pero al detener la ola de exterminio del Virginia, el Monitor se convierte en el buque de guerra más famoso de los estados del norte. Ese es el barco que ha salvado a la Unión. Se convierte en un ícono, es un símbolo de orgullo nacional. La batalla de los 2 monstruos de metal fascina al mundo, pero nunca pelean de nuevo. 2 meses después, las tropas de la Unión se acercan al puerto de origen del Virginia. Para mantenerlo fuera de las manos del enemigo, su propia tripulación lo envía al fondo. El destino del Monitor es más trágico.
9 meses después de pelear con el Virginia, está en Cabo Hatteras, Carolina del Norte, siendo remolcado por otro barco de la Unión. Es una zona de mar notoriamente difícil, conocida como el cementerio del Atlántico. De la nada, surge una tormenta. El Monitor navegó directamente hacia esta vorágine. Las olas dañan gravemente su estructura. El agua se precipita en el casco. El gran peso de la armadura del Monitor hace el resto. Es un tanto irónico que lo que estaba destinado a mantener a la tripulación del Monitor a salvo pudiera haber sido su perdición. La señal de socorro era una linterna de luz roja. Y aparecía y desaparecía. Y luego volvía a aparecer y desaparecer. Y esto continuó durante un tiempo, hasta que finalmente desapareció. Y no se le vio más. A pesar de los frenéticos intentos de rescate, el Monitor se lleva a 16 hombres al fondo con él. Casi un siglo y medio después, los buzos de la Armada recuperan los restos de 2 marineros del interior de la torreta. Son enterrados con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Por un breve momento, todo el país se mantuvo unido, mucho después de las pasiones de esa guerra, para honrar a estos 2 hombres que habían regresado a nosotros desde las profundidades, desde la torreta del Monitor. La batalla épica de los Ironclad señala el camino hacia el futuro. La Armada de la Unión construye 74 barcos nuevos clase Monitor durante los próximos 2 años. Y en el lado confederado, la idea de los buques de guerra de metal ha dado un paso hacia adelante, decisivo y mortal. Cuando las aguas del puerto de Charleston comienzan a vaciarse, se ven los restos destrozados de otra nave de guerra perdida de la Unión. El resultado de una aterradora arma nueva confederada. El arqueólogo marino Michael Scafuri está investigando uno de los mayores misterios de la guerra civil, a las afueras del puerto de Charleston, Carolina del Sur. La gente estaba fascinada por la historia y quería saber más. Para entender lo que sucedió, necesitamos investigar desde un punto de vista arqueológico. Todavía quedan muchos secretos por descubrir. En febrero de 1864, Charleston es un bastión de la Confederación. Carolina del Sur era el corazón y el alma de la rebelión, y Charleston era el corazón negro de esa rebelión. Está siendo bloqueado por un escuadrón de 20 buques de guerra de la Unión, incluidos 6 Ironclad, parte de un plan para exprimir económicamente al sur. Uno de ellos es el USS Housatonic. Hecho de madera, pero impulsado por vapor, es uno de los barcos más fuertemente armados de la Unión. El 17 de febrero a las 8:40 de la noche, la bahía está en calma. De repente hay una gran explosión. El Housatonic se ha ido. La única pista, los testigos dijeron haber visto una forma oscura moviéndose en el agua. Michael Scafuri sabe dónde se encuentra el Housatonic. Ahora quiere entender lo que le sucedió. Pero en estos mares turbulentos la visibilidad es casi nula y la fotografía submarina es muy difícil. Así que un sonar potente sondea el fondo marino. Usando este y otros datos, es posible ver lo que ningún buceador jamás pudo, y drenar el Atlántico para descubrir un naufragio extraordinario. Primero, emergen 2 tanques de agua.
Después, unos maderos rotos, ocultos en el sedimento. Pero luego, al desaparecer el limo, se descubre el fondo marino de 1864. Y helo aquí. Los restos del USS Housatonic. Cualquier suerte que haya sufrido ha sido borrada por los estragos del tiempo. Incluso completamente descubierto, no hay pistas. Pero ¿y si pudiéramos volver al momento justo antes de que se hundiera? Combinando los registros históricos de salvamento y datos de las investigaciones, podemos reconstruir el Housatonic exactamente como era. Un imponente buque de guerra de combate, en perfecto estado. Excepto por esto. Un agujero en el casco, muy por debajo de la línea de agua. Esta seguía siendo la era de la bala de cañón. Y estas generalmente hacían añicos los mástiles y agujeros por encima de la línea de flotación. Así que, ¿qué causó esta grieta fatal? Durante más de un siglo, los arqueólogos recorrieron el área alrededor del lugar del accidente. Y finalmente, a unos 300 metros del naufragio, encuentran esto. El equipo recupera los restos y cuando los llevan a tierra, se dan cuenta. Han encontrado el primer submarino operacional del Confederado, el H.L. Hunley. Y es lo que hundió al Housatonic. En el Centro de Conservación Warren Lash de Charleston, Michael Scafuri y su equipo inspeccionan cada centímetro. Las técnicas usadas para investigar un sitio son muy parecidas a la investigación de una escena del crimen. Grabas todo y luego intentas usar esa evidencia para descubrir lo que pasó. Fue un producto de la Guerra Civil estadounidense que surgió por las necesidades de esa guerra de desarrollar nuevas tecnologías. Primera pregunta: ¿cómo se movía? Los arqueólogos no encuentran rastros de un motor, pero sí encuentran esto. Esta es una manivela de hierro, y así es como movían el submarino, lo hacían a mano. La manivela movía un volante, el volante movía una serie de mecanismos y luego eso movía la hélice. Segunda pregunta: ¿cómo respiraba la tripulación bajo el agua? No había manera alguna de refrescar el aire. Lo que significa que 8 hombres apiñados en este tubo de metal deben confiar únicamente en el aire que ya está adentro. El equipo calcula que hay suficiente oxígeno para solo 2 horas, limitando severamente su rango de operaciones. Finalmente, la pregunta más importante de todas: ¿cómo este submarino de corto alcance, accionado por manivela, logró emboscar y destruir a un enemigo tan poderoso? El innovador submarino de la Confederación, el H.L. Hunley. En el interior no hay señales de un sistema de armas. Pero afuera es una historia diferente. Tenemos pistas en todo el submarino que nos dicen lo que pasó. Este es el larguero. Estaba unido a la proa del submarino, la parte inferior del submarino.
El larguero de 4.8 metros presenta un enigma. Michael Scafuri piensa que no es un arma en sí, sino el mecanismo de distribución de un arma. Y esa arma es una bomba submarina. En la guerra civil le dan a esas armas un nombre muy moderno: torpedo. En el siglo XXI pensamos en un torpedo como algo que se dispara fuera del submarino. Cuando originalmente inventado a principios del siglo XIX, el torpedo era una carga explosiva bajo el agua. Si así es como atacó el Hunley, entonces este necesitaría estar muy cerca de su presa. Pero ¿cómo exactamente? Durante años, los historiadores creyeron que los submarinistas rebeldes ataban físicamente la bomba a una estaca con púas y luego la detonaban desde una distancia segura. Pero otra evidencia encontrada cerca del sitio del accidente sugiere que esto no es lo que sucedió. Una manga de cobre que parece haber sido creada para mantener el explosivo en su lugar. La manga de cobre se desprendió con la fuerza de la explosión, lo que nos muestra claramente que el torpedo estaba en el extremo del larguero cuando explotó. Basados en la evidencia del naufragio drenado y el trabajo en el laboratorio, ahora es posible reconstruir lo que probablemente sucedió. Los confederados están desesperados por destruir el bloqueo naval de la Unión en Charleston. La Confederación, porque se sabían inferiores en cuanto a las armas de guerra convencionales, recurrieron a dispositivos nuevos y creativos. Intentas ser más inteligente que el enemigo. Tratas de superar al enemigo. El Housatonic se encuentra anclado. De repente, la tripulación descubre algo fantasmal. Al principio no estaban seguros de lo que era. Parecía un tronco en el agua, tal vez una marsopa. De hecho, el submarino de manivela se dirige directamente hacia la nave de guerra de la Unión. Algo así nunca antes había sido visto por la tripulación. Habrían estado aterrorizados. Los historiadores no saben si la tripulación del Hunley intenta colocar su bomba y escapar. Pero sí saben que con el Hunley a solo 4.8 metros de su presa, el torpedo hace su labor fatal. Y el Housatonic se hunde en minutos. Una nueva era en la guerra naval ha comenzado. El Hunley demuestra ser el primer submarino en hundir una nave de guerra enemiga en combate. Pero hay un último misterio aquí. El Hunley nunca vuelve a su base. Nadie está seguro de por qué. Con el descubrimiento del H.L. Hunley se había resuelto un gran misterio. Sin embargo, el trabajo real comienza con el descubrimiento, ya que entonces podríamos investigar desde un punto de vista arqueológico. La explicación más obvia. El Hunley es destruido por su propia bomba. Ken Nashon es un ingeniero de la Marina de Estados Unidos. Su trabajo es probar explosivos submarinos. Ha sido un misterio histórico durante más de 100 años, y la gente siempre se ha preguntado qué le sucedió. ¿Qué tan grande es la explosión y qué daño podría haberle hecho al Hunley? Construimos una réplica a escala del torpedo del Hunley. Llenamos el torpedo con pólvora negra como la pólvora negra de aquella época y preparamos la explosión. Embalado con 60 kilogramos de pólvora, el torpedo es sumamente poderoso, pero los resultados son inesperados.
Una vez que ocurre la explosión, se genera una onda de alta presión que emana de la explosión, además de una burbuja. Esa burbuja se expande y se contrae, y se produciría un chorro de alta velocidad, donde la parte inferior de la burbuja se vuelve sobre sí misma y forma una columna de agua de alta velocidad que perforaría el Housatonic, pero dejando al Hunley totalmente intacto. La conclusión más sorprendente que tuvimos fue que el submarino se sacudió mucho. Sin embargo, no fue tan fuerte como para causarle daños. Y hay otra evidencia de que el Hunley sobrevivió a la explosión. Los cuerpos de los 8 tripulantes encontrados por los arqueólogos dentro del naufragio, en un excelente estado de conservación. Antes de que los retiren para enterrarlos, se escanean, fotografían y analizan. Tenemos sus restos y no hay ningún daño a la tripulación. Entonces, si la explosión no los mató, ¿qué lo hizo? ¿Podría la onda de presión haber roto el casco causando inundaciones? La evidencia sugiere que no. No había señales de pánico, nadie estaba fuera de posición, nadie trepó por encima de nadie. Eso se esperaría en una situación de ahogamiento. Michael Scafuri cree que podría haber otra explicación. Puede ser que simplemente se quedaron en el fondo demasiado tiempo. Calcularon mal la cantidad de aire que tenían y se fueron a dormir para nunca despertar. Hoy, la investigación continúa. ¿Cómo es que pudieron arrastrar a un submarino por 6 kilómetros y atacar a una nave tan grande? El hecho de que pensaran que podían hacerlo y lograrlo es lo más notable. En el cementerio Magnolia de Charleston hay un monumento conmovedor para un equipo pionero. El destino de la tripulación del Hunley fue un misterio por 136 años, así que era apropiado que al fin recibieran un entierro adecuado después de tantos años de estar perdidos. Este es un proyecto arqueológico, pero también es la historia de varias personas. 8 tripulantes en el Hunley y 5 en el Housatonic que perdieron la vida, y es importante aclarar su historia. El primer submarino de combate exitoso del mundo está al frente de una carrera de armamentos de la Guerra Civil. El drenado de los océanos alrededor de Mobile, Alabama, revela una evidencia sorprendente de que la carrera aún no ha terminado. Para 1864, 2 años después del cambio logrado por el Monitor, esta es la cara de la guerra naval. El USS Tecumseh. Un ironclad más grande y mejor. Diseñado para ser resistente al fuego enemigo, es 15 metros más largo que el Monitor. Tiene una armadura más gruesa y 2 cañones de 38 centímetros. Tecumseh es uno de los 4 ironclads en una flota de 18 buques de guerra de la Unión. Su objetivo es Mobile Bay, Alabama, uno de los últimos puertos confederados en el sur. Si la Unión puede capturarlo, la guerra podría terminar pronto. Cuando la flota entra en la bahía, hay una explosión. El poderoso Tecumseh es impactado. Casi todos sus tripulantes están perdidos. El único ironclad de la Unión jamás hundido en batalla. El arqueólogo marino James Delgado está en Mobile Bay, estudiando los restos del Tecumseh y tratando de averiguar qué lo hundió. Aún hay secretos sorprendentes debajo de las aguas de Mobile Bay que la mayoría de la gente no ve. Barcos hundidos perdidos en la batalla.
El equipo se prepara para usar un sonar de barrido lateral y un magnetómetro para sondear el fondo marino. ¿Listo? Bien, entramos. ¿Y a qué altura estamos? A unos 4,5 metros del fondo. Y la velocidad es como de unos... A 4 nudos. Bien. Se ve bastante bien. Esperen. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Eso parece algo. Podría ser un naufragio. Adelante. El escáner detecta un gran objeto de hierro. Está en el lugar correcto. James está convencido de que es el Tecumseh. Ese es el naufragio. Pero hay mucho barro aquí. Parece que tiene demasiado encima. Creo que esto está enterrado. El barro y el cieno de 130 años oscurecen una gran parte del naufragio. Solo drenar Mobile Bay podría revelar lo que realmente hay ahí abajo. Y usando los datos de la expedición, podemos hacer justamente eso. Para intentar resolver uno de los misterios finales de la Guerra Civil estadounidense. A medida que el agua se va drenando, emerge una vista tentadora. Una sección de un casco de hierro enterrado en el fondo del mar. Pero basados en los datos de la investigación, también podemos drenar el lodo. Debajo, una vista increíble. Un enorme monstruo de hierro de 68 metros de largo, yaciendo boca abajo. Su columna vertebral se va corroyendo lentamente. El que una vez fue uno de los barcos más poderosos del mundo, el orgullo de la flota de la Unión, es ahora visto a la luz del día por primera vez en más de 150 años. Al verlo más de cerca se revela una pista. Debajo de la línea de flotación, un gran agujero en el casco, de 2.4 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Y más evidencia. Los remaches de metal están partidos, rotos por una fuerza explosiva. ¿Entonces podría ser la víctima de otro submarino confederado? Los espías de la Unión informaron sobre submarinos rebeldes bajo construcción, pero no hay registros de que estén activos aquí. ¿Qué más podría haber causado esto? Esparcidos por toda la bahía, montones de basura de cientos de metros de largo. Naufragios, ladrillos y pilotes de madera. Si fueses a drenar Mobile Bay, verías aún, hasta el día de hoy, una serie de barreras que fueron colocadas ahí por los confederados para mantener fuera a la Marina de la Unión. Ninguno de estos podría causar el daño severo descubierto en el Tecumseh. Pero eso no es todo lo que los confederados pusieron aquí. También desplegaron esto, una nueva arma aterradora. Hoy en día se conoce como una mina marina, pero en ese entonces también se llamaba torpedo. Un torpedo muy diferente al que llevaba el submarino Hunley. Este se mantiene justo debajo de la superficie mediante un peso y una cadena, preparado para detonar al contacto. Este asesino submarino es una de las armas marítimas más exitosas del Confederado, hundiendo o dañando a 43 barcos de la Unión. Y en Mobile Bay hay hasta 180 torpedos tendidos fila tras fila en un denso patrón de tablero de ajedrez. Para agosto de 1864, los confederados habían construido no solo una serie de obstáculos, sino también un canal a través del cual la Armada de la Unión se abriría paso. Con la información del paisaje drenado y las últimas investigaciones históricas, queda claro lo que sucede aquí. Al mando de la flota de la Unión se encuentra el almirante David Farragut en el USS Hartford, impulsado a vapor y vela.
Farragut sabe que se enfrenta a torpedos bajo el agua, pero no sabe dónde están. Envía a los Ironclads primero, cuidadosamente, en una sola fila. Liderando la línea, el Tecumseh. Este hace el primer disparo contra el fuerte de los rebeldes. Luego, cuando la flota entra en la bahía, una explosión gigantesca, la proa se elevó y luego bajó. La nave se hundió, su popa se elevó en el aire con la hélice de bronce todavía girando. En el transcurso de unos 30 segundos, el Tecumseh se fue inclinando y se hundió. Es un momento impactante, pero para Farragut, la historia se hace cuando, según relatos, él dice: «¡Malditos torpedos! ¡A toda velocidad!». Dio la orden de seguir adelante. Ellos informaron que oían los fusibles de los torpedos activándose mientras iban avanzando, pero ninguno explotó. La flota de la Unión se abre paso. Y a pesar de perder al Tecumseh, la audacia de Farragut es recompensada. Y cae Mobile Bay. Para los rebeldes es el principio del fin. El tamaño de la Confederación se había ido reduciendo. 9 meses después, la paz vuelve a Estados Unidos. Drenar los secretos de la guerra civil estadounidense revela el coraje de aquellos en ambos lados que arriesgaron todo por su causa. Y una revolución tecnológica que transforma a las armadas del mundo.